de aquí y allá. Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato que lleva el título de El karma maldito. Relato enviado por Saúl Villalpando, el cual agradezco. Al igual, envío un enorme saludo a Saúl Villalpando. A continuación, continuamos. El karma es un castigo que se regresa a modo de justicia divina a esas personas que no reciben algún castigo por sus acciones. Este castigo puede regresar triplicado y con bastante furia por toda la energía de maldad acumulada en el entorno que ciertas personas pueden llegar a albergar. Puede ser que no creas, puede ser que sí. Sin embargo, es algo que alrededor del mundo muchas personas tienen esta creencia y al igual respeto hacia el karma. A continuación te dejo con este relato. El karma maldito. Cosme era un empresario, una persona humilde, quien comenzó teniendo un pequeño puesto callejero de mariscos y replicaba recetas que su abuelo había creado inicialmente, solo con fin de los convivios familiares, a lo que muchos familiares elogiaban esos platillos. Cosme había crecido sin padre, pero su abuelo fue quien le crió, inculcándole valores y enfatizando la importancia del trabajo honesto. Al igual, en ese momento, le enseñó todas las recetas secretas de aquellos mariscos. Así que el tiempo pasó y Cosme creció. El abuelo de Cosme ya hacía tiempo que había muerto. Cosme ya se había casado, incluso ya tenía un hijo. Un día, una noche mejor dicho, su hijo enfermó, pues comenzó con intensos temblores en el cuerpo, al igual una sintomatología de malestar en general. En aquel momento Cosme era joven, trabajaba como mecánico en un taller que no era de él, y la paga no era muy buena que digamos. Siempre estaba al día, llegando a duras penas a fin de mes, pidiendo un préstamo por aquí, otro préstamo por allá. Así que el momento que tuvo que pasar por esa desgracia de la enfermedad de su hijo, no sabía qué hacer, pues no tenía ni siquiera dinero para el taxi, aquel taxi que lo llevara rumbo al seguro, al hospital público. Así que solo envolvió a su pequeño en una cobija. Salió a medianoche dispuesto a caminar por horas hasta llegar a ese hospital. Así iba caminando a trote veloz, pero a medio camino un buen samaritano lo vio, se apiadó y le decía que subiera a la parte trasera de su camioneta, que él le llevaría. Así subió, llegaron al hospital. El hijo de Cosme llegó ardiendo en fiebre, pero afortunadamente lograron estabilizarlo a las horas. Ese evento hizo que aquel hombre, cansado ya de la pobreza, se decidiera a realizar un cambio, pues ya no quería pasar nuevamente por ese tipo de situaciones, por aquellas carencias monetarias de su día a día. Así que comenzó a ahorrar, privándose incluso de comer él mismo muchas de las ocasiones, solo con el objetivo de comprar una moto con remolque y cosas como ollas y utensilios.
cosas que él requeriría para montar un puesto callejero de mariscos. Ese hombre comenzó con ese negocio, que en un inicio fue bastante complicado, hasta que al par de meses comenzó a tener clientes fieles y también pedidos. Comenzó a tener sus puntos de venta, en los cuales empezó a tener muy buenas ganancias. Así que invirtió para comprar un segundo vehículo y montar otro puesto ambulante, y a la postre un local fijo, en el cual él sabía que sería un excelente punto de venta. Entonces, para ese punto, ese negocio ya era una pequeña empresa. Tenía empleados, pagaba nóminas, llevaba contabilidad, tenía proveedores. El sazón y la innovación y los costos eran bastante buenos. Así que cada día iba creciendo más y más. Cosme se había hecho de terrenos, casas, vehículos, fortuna, y esa vida de carencias que lo obligó a salir adelante se había desvanecido, solo como una mala memoria. Cosme no olvidaba su vida tan complicada en la pobreza, así que siempre fue conocido por su buen corazón y ayudar a sus empleados, darles la confianza para cuando ellos estuvieran pasando por una situación complicada, él pudiera echarles la mano, él pudiera ayudarles. Lo que ese hombre no sabía era que uno de sus empleados de mayor importancia estaba fraguando un fraude, una estafa, una chuecada, como decimos acá en México, pues su contador, valiéndose del buen corazón de su patrón, al igual de la confianza que éste le tenía, había planeado hacer evasión fiscal y mediante marrullería contable le quitaría su dinero. Y no solo eso, lo metería en serios problemas fiscales y contables. Ese contador, de nombre Joaquín, un día simplemente se marchó con todo el dinero. Cosme, al darse cuenta de esa traición, fue algo que le rompió el corazón, pues él siempre había sido buena persona con aquel contador y jamás creyó que le pudiera hacer eso Joaquín. Así que todo se vino abajo de la noche a la mañana. Comenzaron los problemas fiscales y legales, y a pesar de que metió abogados, no pudo esquivar la prisión. Seguiría ya su proceso en la cárcel, dejando a su esposa al cargo de los negocios y el problema en el exterior. Así, cuando llegó a la prisión, rápidamente el cartel, o como se dice en aquel ambiente carcelario, el autogobierno de la prisión, que no eran más que un puñado de delincuentes del cartel, de la maña como se les conoce, quienes cobraban por todo, incluso por no golpearle, por tener una cama, por rentarle un celular, hasta por dejarle hacer ejercicio. Hacían que su instancia en ese sitio fuera bastante cara, además de que en el exterior el panorama era trágico, pues se tenían que hacer pagos vencidos de empleados, pagos al fisco, pagos a abogados, e intentar aún así mantener el negocio a flote se hacía insostenible, ya casi sin tener fondos, pues ese contador se había robado todo. El panorama no podía ser más gris y sombrío. Cosme se sentía totalmente decepcionado, pues ese hombre siempre había intentado ser derecho, ser honesto, e intentaba ayudar a la gente que le rodeaba. Era una decepción el hecho de saber que a pesar de que ese hombre había intentado ser cabal, comprendía que el hecho de que uno fuera bueno no significaba que las personas de su alrededor
también lo serían. Así que Cosme comenzó a vender terrenos y casas solo para intentar sopesar sus excesivos gastos. Al igual, un odio inimaginable lo invadía cada vez más profundo. Un odio que lo hacía rabiar como un felino furioso. En esa prisión existía un chamán y santero que a su vez era un preso de la peor calaña. Ese hombre había arrebatado muchas vidas de hórridas maneras antes de entrar encerrado en prisión, siendo un gatillero y criminal. Ese chamán, en su celda, tenía un altar de la Santa Muerte, también de otros santos y figuras de todo tipo. Todo era color negro, y en particular, en ese sitio no se hacían rituales para atraer el amor, tampoco para la buena fortuna o la purificación o la salud. Casi la mayor parte del tiempo eran rituales de venganza, pedir la muerte de alguien, desearle el mal a alguien, hacerle alguna salación, una maldición, un pacto obscuro, etc. Ese santero tenía mucha clientela dentro de la prisión, pues en ese mundillo no faltaba quien quisiera hacerle el mal a alguien en el interior o al exterior de la prisión. Cosme había escuchado mencionar que los trabajos de aquel hombre eran efectivos, al igual un tanto caros, así que por la sed de venganza comenzó a indagar sobre los trabajos de aquel chamán con el fin de encontrar un castigo terrible para aquel contador, el peor castigo, el más agónico, el más doloroso. Así que directamente fue a preguntarle a aquel chamán, quien entre comillas era un joven, tenía tatuajes en el rostro y a su vez se veía malvado, con una cara de loco. Ese chamán le decía que sí podía pedirle a uno de sus muertos en la santería. En la santería se tiene como creencia de que se puede tener un muerto, que la esencia de un ente puede ser contenido en algún objeto inanimado, como alguna muñeca o algún muñeco, algún árbol o algún tótem. Se le brindan ofrendas como agua, juguetes, comida, con el afán de tenerles contentos y de esa manera poderle pedirle siniestros favores. Así, aquel chamán respondía que sí podía hacer ese trabajo para que le desgraciara su vida a ese contador. A su vez, Cosme tenía un compañero de prisión de nombre Bruno, quien ya había contratado los servicios de aquel chamán. Era un compañero de la cárcel, quien deseaba vengarse de su esposa, ya que había recibido información de que estaba siéndole infiel. Entonces, aquel preso, mismo compañero de Cosme, había pedido al chamán que su esposa falleciera. Estaba a la espera de ver los efectos de aquel trabajo negro. Así pasó una semana, cuando una tarde el compañero llegó muy animado y le platicaba a Cosme que el trabajo negro había hecho su efecto, pues que recién le acababan de informar que su esposa había caído sobre las escaleras de un puente peatonal por un supuesto accidente en la calle y que se había roto el cuello, causando el deceso de esa persona, que había pasado de imprevisto, pero que él sabía en el interior que había sido el trabajo de aquel chamán. Ese preso se veía un tanto triste, pero también feliz, pues la venganza en contra de su infiel mujer
se había llevado a cabo, cosa que motivaba más a que Cosme también llevara su venganza en contra de su antiguo contador. Así la idea de hacer pagar a ese malnacido cada vez era más latente. En una visita marital, en la cual se ponía al día con el asunto de su caso fuera de los tribunales, en general de todas las cosas que se necesitaban tocar, las preocupaciones, asuntos familiares, el negocio, entre otras cosas. Sin embargo, Cosme le platicó a su mujer sobre ese chamán al interior de la prisión, mismo ser quien le mencionaba lo despreciable que era, que mataba gente para sacarles el corazón al interior de la prisión, y estos corazones usarlos en sus negros rituales. También le decía que la magia era totalmente negra. Al igual, le contó sobre el trabajo de su compañero, el cual había sido efectivo para arrebatar la vida de la persona que aquel momento Bruno deseaba. Pero la esposa de Cosme era muy creyente en el karma, en el castigo divino, el retorno de las acciones tanto buenas como malas, y así le aconsejaba que no lo hiciera, que a ese miserable contador la propia vida le daría el castigo. Al igual, le decía a Cosme que estaban pasando por un mal momento, pero que la vida es así, y que esos momentos malos existen para ser agradecidos cuando uno pasa por buenos momentos, y que en ocasiones es bueno incluso disfrutar el mal momento. Además de que él, o sea, Cosme, siempre había sido una persona honesta y buena, y que el karma a la postre pondría todo en su lugar. Al igual, prometió llevarle un libro sobre ese tema para que aprendiera más. Cómo aprender a perdonar y atraer el buen karma mediante oraciones y acciones como la meditación, y no atraer el karma negativo o algún karma maligno, alguna maldición. Así que Cosme se quedaba dudando sobre realizar la venganza o no, aunque parte de él sí lo deseaba bastante. Decidió esperar, tomando el consejo de su esposa. Comenzó a leer ese libro sobre el karma que su esposa le dio. Un día vio a su compañero de prisión, aquel quien había hecho el trabajo de venganza en contra de su esposa, aquel preso de nombre Bruno. Ese hombre se encontraba bastante triste, ya que todo había sido un engaño por parte de su propia hermana, misma hermana quien tenía un resentimiento muy fuerte en contra de Bruno. Así que fraguó el plan para que éste creyera que su esposa se estaba burlando de aquel preso. Bruno no podía con la culpa, pues su esposa le había ayudado en todo el proceso. Solo confiaba en ella y no podía creer que él incluso había pagado una fuerte suma a ese chamán. Además, había dejado a un niño pequeño sin madre, lo había dejado desamparado. Posterior a esa charla, a los días, encontraron a Bruno con una sábana enredada en su cuello, sujetada a los barrotes, marcando el fin de la existencia de aquel hombre, pues el karma se había hecho presente en contra de Bruno. Así que Cosme comenzó a ser agradecido, incluso con la comida tan desagradable de la prisión, con el pedazo de suelo en el que dormía, en el poder despertar día a día, e intentaba sacar el rencor en contra de aquel contador, enfocarse solamente en su libertad. Así pasaron meses y semanas.
cuando después de perder todo su patrimonio, pagar abogados y gastos, por fin pudo encontrar su libertad. Se despojó de todo rencor en contra de aquel hombre que le pagó mal. Incluso lo perdonó. Así Cosme comenzó sin nada nuevamente, solo con un puesto callejero y ganas de trabajar. Para su sorpresa, la gente apreciaba mucho a aquel hombre, pues no olvidaban cuando éste les había ayudado con alguna situación complicada. Además, tenía dos cosas más importantes a su favor. Una eran las sabrosas recetas de su abuelo que la gente tanto extrañaba, pero lo más importante era que le esperaba un buen karma, así que rápidamente comenzó nuevamente a crecer como la espuma su negocio de comida, hasta que al par de años, después de salir nuevamente, tenía locales de comida, propiedades y empleados trabajando para él. Un día había salido a un templo de su ciudad, uno alejado de su casa. Había escuchado misa y al salir vio a un pobre hombre, postrado de movilidad en una silla de ruedas. Sacó un billete de una buena denominación y cuando se acercó al hombre, notaba que este era Joaquín, el contador, y le decía: Joaquín, pero, ¿qué te pasó? Joaquín solo hacía una mirada de pena y vergüenza. Quería que la tierra se lo tragara. Ese hombre olía súper mal. Tenía los brazos y manos con poca movilidad, un tipo de temblorina leve en el cuerpo. Estaba rapado como si hubiera tenido piojos. El estado de ese contador no podía ser más deplorable y triste. Incluso Cosme no pudo dejar de sentir una enorme tristeza. Hasta lágrimas le salieron. Así sacó su cartera, sacó otro billete también de alta denominación. Lo puso en una lata que tenía amarrada en su silla de ruedas y le decía: Joaquín, lamento realmente de corazón cómo el karma se te regresó. Si de algo te sirve, yo hace años que ya te perdoné. Incluso te estoy muy agradecido porque a raíz de eso aprendí que nuestras acciones se pagarán, ya sea en esta vida o en la otra. Del karma uno no se puede escapar, afortunadamente o lamentablemente, dependiendo de nuestras acciones. Así Cosme se marchó ese día siendo testigo totalmente del karma maldito.